Sí, por favor. Entonces, toda la vida es un viaje hacia la paz. Toda vida es un viaje hacia la paz. Sí. Y si vas a la paz directamente, pues parece que dejas de vivir o... Pues no, vamos a ver, ¿no? Esa es la aventura. O sea, si estás vivo, ¿no? Y tienes la posibilidad de encontrar la paz auténtica, eso es lo que se llama la bienaventuranza, o sea, que tú vives y ya estás libre de tu vida. O sea, vivir libre implica estar vivo y no tener una vida propia. No tener una vida propia. No. Ya no hace falta, la vida propia es algo incómodo. Esa que es una idea que es bastante incómoda. O sea, no hace falta. Es hermoso no tener la vida propia. Cuando tú piensas que la vida te pertenece, estás pesado, ¿sabes? Todavía hay más espacio interior. Y tú puedes decir, bueno, pero estoy vivo, pero no es mi vida. Estoy vivo por gracia, por milagro, no sé qué es. Estoy vivo, pero no tengo... No solo tienes una vida propia, no tienes nada propio. Ningún conocimiento es tuyo, ningún objeto te pertenece. Entiendes lo absurdo de sentirte dueño de algo. Entiendes lo absurdo de sentirte el origen de alguna acción. Cuando llegas interiormente a tu profundidad, naturalmente abandonas la sensación del hacedor, de la acción, del dueño de las cosas. Te liberas de todo eso, ¿sabes? Entonces, lo que me hace moverme... Lo que te hace moverte es la gracia, al mismo tiempo la vida, ¿sabes? Es un conjunto de cosas, condicionamientos mentales, sociales, culturales, diferentes roles en la vida. Y eso continúa. Mientras tenga la forma, mientras estés vivo, eso va a continuar, pero con una libertad interior que antes no había, con una conciencia que no había antes. Entonces te das cuenta que hay un milagro ahí, porque antes tú buscabas una salida de la situación, pero no sabías qué iba a ser hacia adentro. La salida tenía que ser hacia afuera, nunca se nos ocurrió que hacia adentro. ¿Entiendes? La salida es hacia adentro. Pero eso es muy solitario, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vida? Bueno, objetivos de la vida también son maneras de pensar del ego, ¿sabes? Que tiene la sensación de que está yendo hacia algún lugar y que las cosas tienen que tener un objetivo. Es una manera, eso se llama la ley de la causalidad en español, que es una característica de la mente individual que piensa que la causa y la consecuencia es algo real. ¿Me explico? Como el direccionamiento. La mente es como un proceso subjetivo que genera la realidad subjetiva que necesita. A través de elementos neutros, construye un mundo y pone sus pensamientos encima de lo que ya es y construye un mundo subjetivo. Y en ese mundo subjetivo tiene una sensación de dirección y de movimiento, pero es todo producido por la mente. Es como cada uno, ¿no? Exacto. Pues si nos centramos tanto en nosotros mismos, en dentro, digo yo que eso es como muy solitario, ¿no? A lo mejor también ha de ser hacia afuera, ¿no? Exacto, no sé. ¿Cómo es para ti? Quisiera. Es que esa soledad, ¿no?, de la que tú hablas, tenemos un condicionamiento cultural de que esa soledad puede ser triste o mala, ¿no? Y buscamos romperla con compañía o con cosas.
Pero si experimentamos esa soledad profunda, nos damos cuenta de que en esa soledad estamos todos unidos. No es en el amor hacia los demás también que encuentras la paz. Exactamente. Es lo que tenemos en común. Y esa soledad nos une. O sea que es una contradicción en términos. Es una soledad hasta cierto punto. Pero más soledad era cuando tú no veías a la otra persona y tampoco veías tu soledad. ¿Me explico? Cuando encuentras un punto en común, ¿sí? Ya. Nuestra propia soledad nos une. Es un estado natural. Si tú honras tu soledad, puedes ver a los otros como son. ¿Qué papel juega el amor en todo esto? En la paz de una persona. Y como hablas de la soledad, que es como el estado natural de las personas, ¿no? En principio. El amor que te hace ir a buscar muchas veces a los otros individuos. ¿Qué función tiene concretamente esta soledad? ¿Es una forma de compensar o de buscar los puntos en común? Claro, el amor en sí es algo que se genera interiormente cuando ya rompemos el aislamiento, cuando nos sentimos en paz. En ese momento, lo que sobra es una vibración que se llama amor. Y podemos lograr amar. Cuando logramos amar, encontramos el amor. Aparentemente lo encontramos en otra persona o en alguna cosa que hacemos, pero lo que encontramos es la capacidad de vibrar eso. Y de repente, como estábamos muy aislados, si encontramos una persona en la cual encontramos algo en común, se rompe ese aislamiento y vibramos ese amor. ¿Me explico? Siempre el amor con otra persona surge de un reconocimiento. O sea, la sensación de no nos conocemos, pero nos conocemos. Y ahí la vibración del amor surge dentro de ti. Tú amas a la persona, no sabes cómo, pero ya la conoces, como de adentro hacia afuera. ¿Verdad? Entonces el amor sería un paso posterior al autorreconocimiento de ti mismo, ¿Cómo no? de tu propia soledad. De tu propia soledad, sí. A veces es incorrecto, ¿no? Ir a buscar las cosas. No, no es incorrecto. Lo que pasa es que de repente estamos buscando en un lugar que no es tan fácil de encontrar como dentro de uno, ¿sabes? O sea, es como que estamos buscando en algún tipo de persona, en algún tipo de personalidad, o sea, lo limitamos muchísimo. En cuanto a que si encontramos el amor interiormente, el primer amor que tenemos es con nosotros mismos, o sea, con nuestra individualidad, la persona mía, ¿sí? Quien yo decía que era. Quien yo decía que era, tienes que amarlo. Porque si te sientes libre, lo amas. Si no te sientes libre de él, todavía lo odias o lo quieres cambiar. Pero si te sientes libre, te das cuenta que pues, no es ni mejor ni peor que nadie. Y eso es lo que te tocó, ¿no? Entonces, dentro de todo eso hay una aceptación interior y hay lo que se llama, o sea, lo que yo llamo una compasión, o sea, ¿no? Tú lo permites. Y cuando ese amor comienza a vibrar dentro de ti, en el cual ya no hay más lucha, ya no hay más intención de cambio, ya no hay más juicio, no hay más desaprobación, no hay más hostilidad, porque en realidad tenemos una relación con nosotros mismos bastante hostil, bastante violenta en nuestra vida diaria. Cuando esa guerra termina, el amor surge. No como una cosa que tú estás enamorado de ti, no, tampoco es eso. Pero ya pasó la guerra, ¿sabes? Entonces, cuando ya encuentras eso, también pasa la guerra con otras personas, realmente. Porque tú reconoces que si tú no te o sea, si tú no eres perfecto, ¿cómo vas a esperar que otros lo sean? O sea,
Y si tú te puedes perdonar tu imperfección, naturalmente podrás perdonar la imperfección de otros. Eso genera ese amor exterior, esa apertura. Sí. Entonces, siguiendo lo que estás diciendo, llegas como al amor universal, puedes querer a todo el mundo. ¿Cómo no? Sí, de hecho, Deja de ser un amor personal, sí. ¿no? O sea, es esa sensación que tienes de que, o sea, de que los apegos anteriores bajan como de intensidad, Claro. ¿no? O sea, es una cosa como rara, o sea, emocionalmente pues, te da la sensación de que ya no sientes lo que sentías y que ya sientes con más gente, o sea, Claro. ¿no? Como Total. Entonces, esa sensación, o sea, te deja muy perplejo, porque, claro, pues con los hijos, o sea, es como una cosa rarísima, o sea, bajas de intensidad, o bajas o de sufrimiento también, ¿no? Porque al final es como una historia de apego. Pero eso, como decía ella, da vértigo. Sí, no, porque te lo imaginas de una manera, o sea, de la manera que tú estás hablando, tú dijiste, deja de ser personal, ¿verdad? Sí, Y ya es más universal. sí. Eso es una imaginación de la mente. Y cuando deja de ser personal, da pánico. En realidad no es así. En realidad sigue siendo personal y universal a la vez. Tú tienes capacidad de amar lo personal, lo individual, y al mismo tiempo su esencia. Claro. Y ahí no hay pánico. Y allí no hay vértigo. Es como las responsabilidades también bajan, ¿no? Claro, Y dices, claro. cada día más pasota, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tampoco es pasota, o sea, tampoco es ser pasota. No, tampoco es Es una cosa desapegar. extraña. Sí, sí, sí. No, es una confianza también, ¿no? ¿Pero en qué? Bueno, confianza en ese poder que a ti te ayudó a descubrir la paz interior y tu aspecto no individual. Tú tienes confianza en ese poder que también está sucediendo en esa otra persona. Ese poder, esa persona no está desatendida de ese poder. Está en su camino a encontrarse con eso. Vale. ¿Entiendes? Que esto sería como la gracia, poco. Exacto. Y entonces el tema del karma, por ejemplo, o de las reencarnaciones y todas estas historias, o sea, ¿cómo las... o no? ¿O son... o no tienen nada que ver? No, sí, todo tiene que ver, todo es el mismo tema. El karma es el proceso de que de la manera que tú crees que las cosas son ahora, seguirán proyectándose en tu mente mañana. Y esto es el karma. Esto es el karma. Si tú encuentras claridad ahora y tu mente opera desde el punto de vista de la claridad, también generará karma de claridad. Más tarde lo verás con más facilidad. O sea, la confusión se cristaliza, se solidifica a través del pensamiento acumulado. Y la claridad también, eso es karma. Y tú, como conciencia, hay momentos en que tienes relación con el cuerpo y te limitas a su forma, y esa es la individualidad tuya. Y hay momentos en que te puedes ver fuera de tu cuerpo y no ser solamente el cuerpo. Sí, porque el cuerpo es un objeto. Es un objeto, perfecto. Exacto. Entonces, cada vez que tú te relacionas con el yo, ¿verdad? Que es el cuerpo, que es la individualidad, ¿verdad? Eso es lo que llaman la reencarnación, que viene del latín de carne, ¿sabes? Volver a la carne.
volver al hueso, ¿entiendes? Pero todas estas historias que se cuentan de las reencarnaciones, que según la vida que has tenido, todo esto no, aquí no. Claro, hay mucho de fantasía, sí. Vale. Sí, hay mucho de fantasía, sí. No, la reencarnación es una explicación espiritual para que tú entiendas la verdad, para que tú entiendas cómo el proceso del ego es una constante reencarnación en una idea abstracta. Un movimiento de la mente que surge la individualidad y termina en la individualidad. O sea, el nacimiento y la muerte. El nacimiento y la muerte. Es una calidad de la conciencia que surge muchísimas veces al día. Vale, pero claro, se dicen muchas cosas muy raras. Sí. Entonces, con todo esto choca, ¿no? Claro, porque sí, la mente genera leyendas, ¿sabes? Y genera historias, pero en realidad son instrucciones espirituales. La explicación de la reencarnación es un instrumento para el autoconocimiento, para descubrir lo que nunca se ha reencarnado, lo que nunca ha nacido y lo que nunca muere. ¿Entiendes? Para eso se usa el término reencarnación, para poder hacer una diferencia entre un aspecto de la conciencia y la otra. Claro, pero las religiones a veces lo utilizan como instrumento de poder, ¿no? Y de culpabilización y todo eso, ¿no? Sí, bueno, no sé, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero ¿No? es una interpretación que la respeto. No, pero muchas cosas de las que se oyen, ¿no? Sobre, por ejemplo, en el budismo, hay budistas que dicen que el tema de la reencarnación es mejor dejarlo aparte porque no es un tema para entender así fácilmente, ¿no? En según qué estados de conciencia. Sí. Pero en cambio en otros grupos lo tienen como muy en cuenta como para obligarte a ir por un sendero y ser bueno, entre comillas, ¿no? Que no deja de ser un ego mejor, o sea, es que Claro, sigues estando en la cárcel del ego, Sí. ¿no? O sea, ser mejor, ser más tal, ser más compasivo, Sí, bueno, pero no necesariamente como un elemento manipulativo. O sea, en realidad lo que sucede es que cuando el ser, o sea, el camino del karma que estás hablando tú, es el camino de la acción correcta, ¿verdad? Sí. Entonces la persona logra, bajo unos parámetros disciplinarios, una acción que tiene menos contradicciones con la naturaleza del ser. O sea, ¿me explico? Entonces se produce un ego que no tiene tanta culpa de sí mismo. Y ese ego es más fácil de encontrar al absoluto, porque se siente liberado de sí mismo ya no está preocupado por sí mismo, porque ha logrado una disciplina o ha logrado una calidad de valores que le permite estar más leve. Entonces es como un camino hacia sí mismo. Es como decir, antes de entrar a la piscina te das una ducha, ¿sabes? Sí. ¿Verdad? O sea, antes de entrar a tu ser absoluto, organiza tus pensamientos y tus valores. No vengas a la conciencia absoluta con una mente totalmente desarreglada y llena de impulsos y miedos y temores, ¿sabes? Pon las cosas en orden, y el día que tienes las cosas en orden, entras con más facilidad al absoluto. O sea, es otro camino. Es otro camino tan válido como un camino directo o un camino de devoción.